En este segundo tema de la unidad de estadística no paramétrica en R, vamos a ver esos métodos que nos sirven para hacer la comparación de una variable cuantitativa cuando tenemos más de dos categorías de nuestra variable independiente. Esto es un equivalente del ANOVA no paramétrico. Regularmente vamos a trabajar con la prueba de Kruskal-Wallis, aunque existen otras pruebas, unas no se usan ya tanto. Una podría ser la mediana, la prueba de las medianas. Y para la sintaxis que está acá, voy a utilizar siempre la data frame de resistencia a la insulina. Entonces recuerden, para establecer el directorio de trabajo, otra forma que conocemos es, nos vamos aquí al módulo de archivos, buscamos la carpeta de interés, que en este caso es no paramétrica porque aquí están mis datos. Y aquí en More yo selecciono la opción Set as Working Directory. Y ya está seleccionado acá el directorio de trabajo para esta sintaxis. Y el archivo que presenta los datos antropométricos y de resistencia a la insulina de un grupo de pacientes adultos lo estoy abriendo acá, pero debo de cargar todos estos paquetes con los que ya he trabajado: Foreign, Dplyr, DeskTools, que me podrían estar sirviendo como el tema de comparación de dos muestras. Abro la data frame y ya la conozco, la hemos utilizado bastante. Les contaba que la ventaja de usar Foreign y el formato SPSS es de que podemos conservar los códigos que hemos definido en SPSS y sobre todo aquellos para las variables ordinales. Lo cargo a la memoria y lo primero va a ser cuál es la comparación que quiero hacer ahora. Ya hablé de la variable OMA-IR. La variable OMA-IR es la que nos sirve para clasificar a una persona como resistente o no resistente a la insulina. Entonces veamos aquí los valores que toma esa variable. Aquí los voy a ver todos. No importa de quiénes son. Aquí están los valores. 1.14, 1.40. Si una persona tiene un valor que está por arriba de 3.64 más o menos, se considera como resistente a la insulina. Así que personas como ella, esta persona, se considera resistente a la insulina. Esta otra persona también. Esta otra persona. Y entonces voy a hacer el análisis cambiando la variable categórica por la numérica. En el análisis anterior yo comparé el índice de masa corporal entre resistentes a la insulina y no resistentes a la insulina. Ahora voy a utilizar como variable dependiente OMA-IR, que es mi variable cuantitativa, y como variable de clasificación o categórica estado nutricional. ¿Y en qué se basa el estado nutricional? En la clasificación del índice de masa corporal. Una persona que tiene, por ejemplo, un índice de masa corporal mayor a 25 se considera con sobrepeso. Una persona que tiene un índice de masa corporal de 30 o más se considera que tiene obesidad y así. Y en este caso pues compararé OMA-IR según estado nutricional normal, estado nutricional de sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2. Ya he explicado cómo se hace esta gráfica, entonces no haré tantos detalles sobre ello. Y ya la tengo acá en ggplot2. En primer lugar veo de que la variable que nos habla de la posibilidad de presentar resistencia a la insulina está representada acá y esta es la mediana. La mediana en estado nutricional normal. Cuando la persona tiene sobrepeso, esto aumenta el valor que tenía una persona con estado nutricional normal. Y en obesidad aumenta más que en sobrepeso. Podría ser, si tuviéramos una muestra más grande, que en obesidad grado 2 vamos a encontrar todavía índice OMA-IR más alto.
Pero en esta muestra pequeña encontramos que en obesidad grado 1 el OMA-IR era mayor que en obesidad grado 2. Y ahí está la exploración. También hago la evaluación de la distribución de la normalidad en los diferentes grupos. Y para eso utilizo dplyr, la función groupBy que me agrupa los datos por estado nutricional para que tengamos por un lado normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y el test de Shapiro test, pero no lo tenemos como punto .test, que es un comando de base de R, sino que vamos a recordar de que esto viene del paquete rstatics y aquí está. Entonces el test de Shapiro para la variable OMA-IR nos dice cómo se distribuye esa variable OMA-IR en cada grupo. En el grupo normal se distribuye de forma no paramétrica. En sobrepeso se distribuye de forma paramétrica. En obesidad grado 1 se distribuye de forma no paramétrica y aquí de forma también no paramétrica. La mayoría de los grupos muestran una distribución no paramétrica. Y si yo hiciera el Shapiro test de toda la variable sin evaluar cómo se distribuye en cada grupo, sino que la variable en sí, encuentro que no tiene distribución paramétrica porque el mismo histograma me dice que esta variable definitivamente tiene muchas características como sesgo que nos van a hablar que no hay distribución paramétrica. Y si lo vemos como summary, para tener una idea más o menos del rango del coeficiente de simetría, comparando de forma sencilla únicamente su media y mediana, vemos que la media es 2.49 y la mediana es 1.59. Estos datos definitivamente tienen un coeficiente de simetría que nos habla de una distribución no normal. Y ya que vimos cómo es esa variable, ahora vamos a hacer también una opción gráfica, usar la opción gráfica Lattice. Aquí la estoy abriendo. Y esta sintaxis solo me dice que haga un histograma de la variable OMA-IR en función del estado nutricional del paciente y que me muestre eso en un panel de 4, porque tenemos 4 estados nutricionales, una fila y 4 columnas. Y aquí está. Bueno, aquí es un panel con 4 divisiones. Como podemos observar acá, la variable no se está distribuyendo de forma normal en ninguno de los grupos si solo nos basamos en el histograma. Esta variable no tiene para nada una distribución normal. Y para poder hacer la evaluación de la homoceasticidad, dado que Kruskal-Wallis nos pediría que de preferencia estos datos se distribuyeran con iguales varianzas en los 4 grupos con los que contamos, voy a contar con estas pruebas. En primer lugar, el test de Bartlett, que el test de Bartlett sirve para evaluar la homoceasticidad cuando los datos no se distribuyen de forma normal. Es un método robusto. El test de Levin no serviría acá porque el test de Levin tiene, el que sale en SPSS, por ejemplo, tiene como supuesto que los datos se distribuyen de forma normal. Y ya vimos que eso no aplica acá. Y este Flickner test también me podría servir para evaluar la homoceasticidad en los grupos. Acá la fórmula es la variable cuantitativa en función de la cualitativa. Y aquí solo es la variable cuantitativa, la cualitativa. Entonces, veamos los resultados. Aquí dicen que los datos no se distribuyen, que la homoceasticidad no se cumple. Las varianzas en los grupos no son iguales. Y acá me dice que no son iguales tampoco. Bien, entonces eso es algo que podría limitar los resultados de este Kruskal-Wallis y hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, podríamos optar con por otros métodos, como podría ser el método de la comparación de la variable de respuesta
en los 4 grupos a través del test de la mediana. Pero vamos a usar este Kruskal-Wallis. Y el análisis con ggstatplot siempre usamos la función ggBetweenStats que aparece acá, donde en el eje X yo estoy definiendo la variable categórica, que es estado nutricional. En el eje Y la variable cuantitativa. En las etiquetas yo las estoy definiendo acá y el tipo, como ya sabemos, es no paramétrico, NP, el análisis que yo quiero realizar. Entonces, para la data, el pipe me indica que se debe realizar todo lo que aparece a la derecha del pipe. Y aquí está el resultado, que es este gráfico. Este gráfico nos está hablando sobre los métodos estadísticos que hemos elegido. Estos métodos estadísticos nos dicen que para el test de Kruskal-Wallis se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa. Esta diferencia significativa es de la variable de respuesta que se llama OMA-IR cuando se compara en los grupos. Al menos una mediana va a variar. Pero aquí no me está diciendo en qué grupos es en donde está variando. Entonces aquí el mismo paquete me da, además del tamaño del efecto, del valor P, del intervalo de confianza, del intervalo que no incluye a un 0, que nos estaría hablando de no diferencia, me muestra las comparaciones que fueron significativas. Entre el grupo normal y obesidad grado 2 hay una diferencia significativa. Y lo mismo entre grupo normal y obesidad grado 1. Entre sobrepeso y grado 1 no hay una diferencia significativa. Y esas son las diferencias que ha detectado. Y ahora pues vamos a ver un análisis con R-Statics. Con R-Statics se recordarán que lo único que cambia es que la prueba estadística no lleva puntos, sino que tiene el mismo nombre, solo que separado una palabra de otra a través de este guión bajo. Entonces decimos, para la data 1, Kruskal test, pero la opción de el paquete R-Statics. La variable de respuesta en función de la variable independiente. Y aquí me aparece el valor P es menor a 0.05, 0.00459. Es significativo. Y el comando Kruskal fsize nos va a hablar del tamaño del efecto. La sintaxis es similar, solo cambia el comando. Y aquí nos habla de un eta al cuadrado, que sería este valor que aparece acá, 0.162. De una vez nos está clasificando este eta como un efecto grande. El efecto que podría tener el estado nutricional sobre este indicador de resistencia a la insulina es alto. Eso quiere decir de que el que una persona aumente de peso de forma práctica lo está poniendo siempre en riesgo de que aumente su resistencia a la insulina. Si ese aumento de peso es demasiado en relación a su estatura, por ejemplo, y eso es el índice de masa corporal, entonces esta persona va a tener un riesgo mucho más alto de presentar resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se relaciona en algunas personas con diabetes. Pero por el momento, esto es lo que hemos visto a través de los comandos que son de tidyverse. ¿Y cómo se hace ese análisis? Solo con comandos de base R y el paquete Doom. Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Recordemos que aquí lo que nos dice la hipótesis nula es que al menos que no hay ninguna de las medianas que varíe significativamente entre los grupos, o que al menos una de esas medianas va a variar. La función es Kruskal.test. Como recordaremos, en lo que se diferencian es en este guión bajo. Esto es de R-Statics
y esto es de comandos base. Siempre la variable de respuesta en función de la variable de clasificación. Y bueno, el valor P que nos muestra acá es el mismo que hemos estado observando. Este es el tamaño del efecto del test y este es el valor P. La mediana de OMA y R sí varía significativamente. Y ahora hacemos las comparaciones múltiples. Para eso hay un paquete que se llama DunTest. DunTest lo voy a cargar, ya lo tengo instalado. Y ya está cargado por acá. Tiene todos estos métodos: Holm, Hommel, Bonferroni. ¿Ya? En este caso he escogido Bonferroni. El test de DunTest, la variable de respuesta, coma, la variable de clasificación. Esto hay que escribirlo siempre que se hizo un análisis de Kruskal-Wallis y elegir uno de los métodos que aparecen acá, dependiendo de los datos. Entonces, aquí lo primero es de que nos muestra una matriz de comparaciones. Obesidad con normal es estadísticamente significativo. Este es obesidad grado 1. Obesidad grado 2 con normal es significativo. Sobrepeso con normal no es significativo. Y sobrepeso con obesidad grado 1 no es significativo ni con grado 2. Entonces la conclusión es como la que habíamos obtenido en el gráfico de ggstatplot, es que los individuos que tienen estado nutricional normal difieren significativamente en su OMA-IR en comparación a obesidad grado 1 y obesidad grado 2, pero no en comparación a sobrepeso, que es lo que tenemos aquí en la gráfica. Y ahora, otros métodos, otra forma de hacer esto es a través del paquete Agricolae o Agricole. Ya aquí está la sintaxis, es similar al paquete Asbio, similar. Y para finalizar esta sintaxis vamos a ver la prueba de la mediana. Si no se cumple que los datos tengan varianzas iguales, entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? La varianza de estos grupos es un tanto mayor. Podríamos utilizar la prueba de la mediana y este se encuentra en esta paquetería RVAI de Memoir. Y aquí aparece como MedTest. Entonces, la sintaxis es OMA y R en función del estado nutricional y la función se llama MedTest de este paquete. Lo cargo el paquete para poderlo utilizar. Aquí ya está funcionando. Y MedTest me dice que sí hay una diferencia significativa. Es un valor P más o menos parecido al que nos dio el test de Kruskal-Wallis. Con esto hemos visto dos métodos para poder hacer la comparación de una variable cuantitativa en 3 o más grupos. Uno que asume que los datos tienen una variabilidad constante en todos los grupos de comparación y otro que no tiene esa asunción.